17 de julio de 1980. Vamos a recordar desde la mirada del recuerdo de Juan del Granado cómo vivió ese día fatídico para la historia y manchado de sangre por la dictadura. Bienvenido. Yo llegué a La Paz a las 10:30 de la mañana, jueves 17 de julio de 1980. Había estado los días anteriores en Santa Cruz, había un problema interno en el MIR, yo era dirigente del MIR, era miembro de su comisión de organización y había unas disidencias, unas confrontaciones internas en el MIR, en el viejo MIR, en el MIR histórico, que fuimos a atender con Pirulo Araníbar y con Coco Pinero. A las 9 de la mañana, cuando estábamos embarcando en el Trompillo, en un DC-6, todo estaba tranquilo en Santa Cruz. A las 9 de la mañana del jueves 17. Por eso, llegando acá y cuando el autobús del Yoidario Boliviano, que bajaba a sus pasajeros antes hasta la avenida Camacho, cuando en ese autobús escuché por la radio un comunicado urgente del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, del CONADE, que llamaba a una reunión igualmente urgente, me sorprendí. Miré mi reloj y ya estábamos en la avenida Camacho, eran 11 de la mañana, y pensé que tenía tiempo para recoger a mi hijo Juan de la guardería, que era mi compromiso con su mamá, dejarlo en la casa aquí en Sopocachi e irme a la Copa. Bueno, en el trayecto, con el tráfico siempre complicado de La Paz, llegué 12:15. Ya no estaban los paramilitares, pero tampoco ya no estaban Marcelo, Lechín, esa veintena de dirigentes. Y cuando ingresé en ese ambiente de confusión que había en la Central Obrera Boliviana, en el Prado, cuando subí las gradas me encontré con una imagen imborrable, un reguero de sangre y restos de masa encefálica. Después lo supimos, ¿no? Era la sangre y los restos de Marcelo y de Carlos Flores, que habían sido acribillados. Esa figura fue lo que motivó a Juan del Granado a conformar el equipo para después terminar con una sentencia contra Luis García Meza Arce Gómez. Sí, pero la razón más profunda fue la masacre de mis compañeros 6 meses después, el 15 de enero de 1980. Esa fue la razón, el leitmotiv fundamental que me llevó como compromiso al juicio de responsabilidades. Pero bueno, sí, esa fue una imagen que no se borró de mi mente, aquella de la sangre en las gradas de la Central Obrera Boliviana. Habíamos convenido en la dirección del MIR en reunirnos de emergencia si hubiera cualquier acontecimiento, porque habían una serie de antecedentes, ¿no? No en la oficina nuestra, en la Mariscal Santa Cruz, por suerte, sino en la oficina parlamentaria que estaba ubicada aquella vez en la calle Oruro. Por suerte digo, porque luego también, como parte de las investigaciones en el juicio, supimos que en esta sede del MIR, cerca de San Francisco, nos estaba esperando un grupo de paramilitares. Bueno, no fuimos allí, nos reunimos en la sede parlamentaria, en la oficina parlamentaria de la calle Oruro, una reunión muy rápida para acordar contactos, en fin. Jaime Paz no estaba con nosotros, estaba curándose de unas terribles heridas que le provocó el atentado a la avioneta a principios del mes de junio. Oscaré lo supusíamos detenido o muerto en la Central Obrera Boliviana. Porque ¿cuál era mi apuro de llegar a la COP? Yo era delegado alterno al CONADE. Oscaré era el delegado titular. Entonces yo estaba apurado por llegar porque siempre juntos con Oscaré atendíamos las reuniones del CONADE, a veces con Artemio Camargo, cuando él estaba aquí en La Paz. Bueno, supusimos entonces que Oscaré estaba o detenido o muerto. Yo les relaté a los compañeros ahí en la reunión ese cuadro de sangre, ese cuadro de confusión, esas primeras versiones del asalto, porque la gente que estaba en los alrededores tenía la versión del periodista, me acuerdo que comentó, terriblemente abrumado por los hechos.
y pasamos a la clandestinidad. Antonio Araníbar había llamado por teléfono para decir que estaba saliendo de Palacio con don Hernán Siles Suazo y enterado del asalto a la COP, y ahí van a pasar a la clandestinidad. ¿Se hizo justicia con la sentencia, con la condena, con verlos tras las rejas, o falta algo más? Mira, es bueno que la gente recuerde, porque estamos en eso, estamos en la memoria. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Ese 17 de julio nos habíamos equivocado. El 29 de junio, 19 días antes, se había producido la elección nacional. Había ganado la UDP con cerca del 40%, 38% de los votos. Y te digo, nos habíamos equivocado porque supusimos que esa victoria electoral había desarmado el golpe, había neutralizado la acción paramilitar, terrorista, sediciosa y golpista de los meses anteriores. El 7 de febrero explotó una bomba en el inmueble donde funcionaba el periódico Aquí, dirigido por Luis Espinal. El 22 de marzo, mes y medio después, estábamos con la terrible noticia del cadáver en la zona de Yachicala de Luis Espinal, torturado, vejado, masacrado. Una primera reacción fue, frente al horror de Espinal, fue la conformación precisamente del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE, a fines de marzo. Pero la escalada terrorista no cesó un solo momento. Se dinamitó el domicilio de Aníbal Aguilar Peñarrieta, abogado de la Central Obrera Boliviana. Se explosionó bombas en el Lido Perini, en Pérez Velasco. Ahí se mataron por lo menos a 2 o 3 personas. El cierre de campaña de la UDP. Una enorme multitud en San Francisco que devino en una marcha multitudinaria por la Municipal Santa Cruz. Y allí en medio de la marcha, de un edificio, echaron una granada de fragmentación, más muertos, más heridos. Y en ese contexto de terrorismo, García Meza, que no dejaba de llevar adelante una pública acción de sedición. Primero en diciembre y luego en abril obligó a la presidenta Geiler a que se lo nombre comandante del ejército. Arce Gómez, el mes de diciembre del año 79, asaltó el Ministerio del Interior. Él era jefe de la sección segunda del ejército. Se fue con movilidades militares y desvalijaron el Ministerio del Gobierno, llevándose todos los documentos de seguridad del Estado que tenía ese ministerio. García Meza no dejaba de hacer declaraciones públicas. Lo amenazaba públicamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz, prohibiéndole que siga el juicio contra Pance, un juicio que había iniciado antes del golpe de Matilde. Bueno, este era el escenario, para describirlo así en muy pocas palabras, un escenario de mucha inestabilidad, pero sobre todo de mucho temor. Y nosotros nos equivocamos, te digo, porque cuando se dio el triunfo electoral, muy grande, muy importante, pensamos que habíamos desarmado el golpe. No, el golpe se dio el 17 de junio, 19, 20 días después del triunfo de La importancia de la conservación en ese marco de la dictadura militar sangrienta, la que está describiendo Juan de Granado, la importancia de la democracia, de su conservación, preservación y de su convivencia para el vivir bien. El 15 de enero mis compañeros fueron masacrados en la Peña Rosita. Ellos habían sido los heroicos continuadores de la igualmente heroica resistencia minera. Tú sabes, la resistencia minera duró 21, 22 días. Desde el 17 de julio
casi todos los distritos mineros acataron la huelga general que había decretado el CONADE, la COP, ese 17 de julio, antes del asalto, antes del ametrallamiento, antes del asesinato en la sede de la COP. Bueno, fueron los distritos mineros los que encabezaron esa resistencia, y sin duda siglo XX, y Artemio Camargo, que estaba en el siglo XX a la cabeza. Después de 22 días no se pudo con los tanques, no se pudo con la aviación de la Fuerza Aérea, y se levantó la huelga. Esos mis compañeros habían continuado la resistencia clandestina. Y el 15 de enero, a partir de ese seguimiento, de ese cerco represivo, los encontraron en la calle Harrington desarmados y los ametrallaron por la espalda. Ese hecho tan terrible, ese hecho salvaje, cobarde, sin embargo, fisuró definitivamente al régimen. Arce Gómez, el ministro de Gobierno, fue destituido al mes. Y el 4 de agosto García Meza estaba renunciando por el repudio internacional, pero sin duda por el rechazo de las propias Fuerzas Armadas. Y el mes de octubre del año siguiente estaba repletándose otra vez la resistencia. Mira, yo tenía la convicción de que por los hechos sangrientos en las minas, por los hechos sangrientos en la COP, pero te decía, por este momento salvaje del ametrallamiento de mis compañeros, eso no podía quedar impune. Se recuperó la democracia y esto en octubre de 1982 y una buena parte de 1983 en la Dirección Nacional de SEMIR, que era gobierno con la ODP, Gloria Ardaya, la heroica sobreviviente de la calle Harrington, Walter Delgadillo, Coco Pinelo, mi persona, reclamábamos cuándo se hace el juicio de responsabilidades. Se habían intentado algunas acciones penales en los tribunales ordinarios, no tenían resultado. O sea, imagínate, jueces instructores en lo penal, juzgando a los dictadores, que todavía tenían una enorme vigencia en medio de la democracia, una enorme presencia. No olvidemos que estaba la ADN en el Parlamento. Y entonces exigíamos, pedíamos que se haga el juicio. Agosto, septiembre del año 82, más tal vez septiembre, el vicepresidente de la República, Jaime Paz Zamora, que presidía las reuniones, me dijo a mí: Horacio, mi nombre de guerra era Horacio, tú eres abogado, ¿por qué no redactas el pliego acusatorio y ya no insistes tanto? Yo tenía 27 años. Mi experiencia como abogado no iba más allá de mi asesoramiento como laboralista en la Central Obrera Boliviana. Yo era abogado de la COP, yo era abogado asesor de la Central Obrera Boliviana. Entonces era un desafío muy grande, lo asumí. Y a fines de 1983 ese pliego acusatorio estaba redactado. El 16 de febrero de 1984, ese pliego acusatorio estaba siendo leído en el Parlamento por Antonio García. Se había iniciado el juicio de responsabilidades. Tú sabes que tuvieron que pasar 9 años para que se dicte la sentencia. Entre el 16 de abril y el 21 o el 16 de febrero, día de la lectura del pliego acusatorio, y el 21 de abril, día de la lectura de la sentencia, habían transcurrido 9 largos años. Y respondo a tu pregunta. Un buen retazo de justicia se logró.
pero ha quedado pendiente una importante cantidad de impunidad de la dictadura y de la barbarie. Por eso, hoy a 40 años, esa lucha sigue pendiente. O sea, la lucha contra la impunidad dictatorial, y había que agregarle contra la impunidad autoritaria de estos años, de estos 30 años, 38, 40 años. Es una tarea pendiente que tenemos que llevarla adelante, porque si no la democracia no va a estar definitivamente consolidada. El vivir estos tiempos nos muestran otro tipo de episodios también un poco amargos con la democracia. ¿Qué mensaje esperanzador podemos darle a estas generaciones para lo que decía Juan de Granado? Recordar, vivir, rescatar, tener memoria y construir en base a ella un futuro mejor. ¿Qué le podemos decir a estas generaciones que tal vez no han vivido esos momentos, pero que lo están conociendo y que tienen cierta responsabilidad para con su país? Estos 40 años han sido positivos. Claro, hemos tenido momentos de profunda crisis, ¿no?, que los jóvenes la han vivido hace 7, 8 meses solamente, ¿no?, el año pasado, cuando un autoritario que quiso violar la Constitución, no lo ha podido ser, como tampoco lo pudieron ser otros autoritarios en regímenes constitucionales al menos, ¿no? Recordemos que antes de Evo Morales tuvo que irse también por vía aérea, saliendo por la puerta trasera el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Bueno, hemos tenido momentos muy críticos, ¿no? No olvidemos que ese gobierno de la UDP, que había llegado con tanta esperanza, no duró sino 4 años, 3 años, porque una enorme crisis envolvió la recuperación democrática. Entonces hemos tenido momentos muy duros, pero han habido transiciones que se las ha sobrellevado con un profundo espíritu democrático. Y por eso creo yo que estos 40 años finalmente los podemos catalogar como años positivos, porque la democracia, que era una forma de gobierno, se ha convertido hoy día, yo creo, en una forma de vida de los bolivianos. Una extrita. Eso no sé si va a entrar dependerá de quien haga la edición. Decía, García Meza renunció porque las Fuerzas Armadas, de las que él era parte, le quitaron su apoyo. Coincidencias de la vida, o pasa siempre así, cuando tenemos momentos de crisis con un gobierno, con un presidente autoritario, entre comillas, ¿se repite el escenario? Estoy recordando hace 7 meses la sugerencia del comando de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales renuncie. Son situaciones distintas, pero siempre la historia, con su astucia, encuentra recodos parecidos, ¿no? Hay que traer a colación ese testimonio imborrable del general Emilio Lanza Armaza en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le dijo Emilio Lanza Armaza a la Corte Suprema, a los magistrados? Les dijo en primer lugar que García Meza los había engañado antes y en el 17 de junio, que les había dicho que se venía el comunismo, que se venía la división del país, que se venía el sepulcro de las Fuerzas Armadas, que los había engañado. Pero lo que es más grave, les dijo a los magistrados supremos que García Meza había enlodado el uniforme militar, porque jamás las Fuerzas Armadas le dieron mandato para robar, jamás le dieron mandato para asesinar, ni para meterse en el narcotráfico. Y entonces esa fue Emilio Lanza Armaza, uno de los testigos fundamentales en la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los primeros que se amotinó cuando era mayor en el CITE en Cochabamba. Y tuvo que luego, claro, salir exilado, preso, pero
él expresó, fue el pionero de ese rechazo castrense a esa pésima, a esa delincuencial utilización de las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que ocurrió hace 7 meses tiene algún parecido, pero a mucha distancia, ¿no? Quiero cerrar esta entrevista con un cuadro con hombres que hicieron historia y marcaron historia no solamente para los bolivianos, sino particularmente para la vida de Horacio o para Juan del Granado. Comentaban que eran sus asesores cuando fue alcalde municipal de La Paz, y los tiene no solo en el corazón, sino en un cuadro. Podemos acercarnos a ese cuadro y un poco graficar qué significancia ha tenido ese momento en la vida de Juan del Granado, estos personajes. Nos iremos al cuadro, por favor. Bueno, este cuadro, como te comenté, fuera de cámaras, lo pintó Mario Conde con una pequeña colaboración mía, de ahí que está todavía en este lugar. Y Mario Conde, cuando vino a programar la pintura, vio cerca de mi escritorio de alcalde, yo había ingresado a la alcaldía, estaba 3 meses en la alcaldía, y me dijo, lo reconoció a Marcelo, pero junto a Marcelo habían otros 2 retratos en el mismo orden que están ahí. A la izquierda de Marcelo estaba, ¿quién es él?, me decía. Es Artemio Camargo, ese valeroso dirigente de la resistencia minera y masacrado salvajemente en la calle Harrington. Y claro, a la derecha estaba Espinal. Ellos 3, los 3 cuadros, y le dije a Mario Conde, esos son mis 3 asesores perpetuos, que ojalá me den una manita para llevar adelante este gravísimo, enormísimo desafío de ser alcalde aquella vez, hace 20 años, en nuestra querida ciudad. Resume también ese pasaje que tuvo Juan en la vida municipal. El llegar a esa ciudad después de muchos años con ese currículum de, para muchos, el hacedor o el encaminador de la justicia, llegó a construir una ciudad de Illimani. ¿Qué simbología tiene ese majestuoso guardián de la ciudad para Juan del Granado? Bueno, cuando, por un concurso que había donde se juntaba una personalidad, una autoridad con una artista para hacer un cuadro que luego se vendía para efectos de beneficencia, Mario Conde salió sorteado conmigo, vino al despacho, se fijó, como te decía, en mis asesores perpetuos y me dijo, bueno, ¿cómo está viendo usted la situación, su papel, su rol? Está empezando a ser alcalde. Entonces le dije, mira, está la ciudad, no hay nada en la ciudad, está vacía la ciudad. Me refería a desarrollo, a bienestar, a obras. Y le dije, tenemos que construir la nueva ciudad. Tenemos que, inspirados en estos hombres, tenemos que generar un nuevo momento, un momento fundacional, algo así. Mario Conde vino al día siguiente o a los 2 días con el boceto y me preguntó de qué signo era. Y yo le dije, yo soy de Aries. No, me dijo del calendario chino. Le dije, bueno, yo soy serpiente. Y ya, al final, después de 2 o 3 días, trajo el boceto final. Mira tú, ahí está el Illimani y debajo del Illimani está vacío. Porque había que hacer la paz. Porque había que reconstruir la ciudad. Y a La Paz está ingresando una serpiente, que era la nueva gestión municipal, a mi cabeza. Y el hombre es el creador, es la Chachila Mayor, que está exhibiendo esa ciudad a la cual está ingresando una nueva gestión. Y mira, de su costado ya está saliendo, bajo la mirada de los asesores, el nuevo marco, la nueva ciudad. En la historia que uno vive, y más aún historia tan dura, tan difícil, tan cruel como fue la época de Luis García Meza, la dictadura de García Meza, ha hecho un camino en Juan del Granado para posteriormente marcar lo que hizo a futuro. Mira, cuando un 21 de agosto, un 20 de agosto de
1971. Ametrallaban los aviones de la Fuerza Aérea a mi universidad, al monobloque de la Universidad Mayor de San Andrés. Decidí que había que combatir eso. No sabía que me estaba metiendo en política. Tenía 17 años. Cuando inicié el juicio de responsabilidades en la memoria de sus compañeros, no sabía que estaba convirtiéndome en un hombre público. No pensé jamás ser candidato a alcalde, ni mucho menos. Y cuando fui alcalde, la verdad es que no pensé que había tanta cosa que hacer en La Paz. Después de recordar estos pasajes en la voz de Juan del Granado, solo nos resta decir que viva la democracia y hay que conservarla. Así es. Muchas gracias por recibirnos.